Bendice la familia, Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, porque creo que en el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. Gracias, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan, a las que son de la iglesia pero nos están visitando. A veces dice mi hija, eres bien irónico, papá. Hay dos de mis hijas que me dicen que soy muy irónico. No, lo que voy es que a veces vienen familia, vienen amistades, vienen personas que son de la iglesia pero no se sienten parte de la iglesia. A lo mejor ahí no estoy siendo irónico. ¿Cuántos creemos que Dios estableció la iglesia? Y la iglesia la conformamos las personas que han tenido un encuentro con Dios. Algunos hemos tenido un encuentro con Dios, pero no queremos responsabilidad. Y a medida que tú te comprometas con Dios, que usted se comprometa con Dios, o que yo me comprometa con Dios, Dios se compromete conmigo. ¿Lo cree? Y esté donde esté, si Dios le salvó, usted es candidato a un llamado que Dios nos hace. El Señor Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y puede venir de diferentes maneras. El Señor dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y es un llamado divino. En los profetas, Dios levantó a profetas y les dijo: venid luego, dice Jehová. Y Dios los llamaba. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y ya estemos a cuentas. Y Dios nos invita. O sea, de muchas maneras, a veces Dios pone en el corazón una situación para que unos le busquen. Y otros, aunque tenemos el llamamiento, no queremos compromiso. Sí creemos que Dios es real, sí creemos todo, muchas cosas, pero no entendemos lo que es la vida de la iglesia. Asamblea de Dios tiene 16 puntos doctrinales, y uno de ellos es: ¿qué es la iglesia? ¿Quién la constituye? ¿Y para qué Dios fundó la iglesia? Y no me estoy refiriendo al recinto, a las paredes, a la parroquia, al auditorio. Dice que los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, esos somos la iglesia. Los que han entendido el mensaje de la salvación. Y la Biblia habla de, fíjense que en mi mente ha estado hace varias semanas algunas palabras que son muy sencillas, pero que tienen significados, o pueden tener muchos significados incorrectos. Y que nosotros creemos que así como yo lo creo, así como yo lo pienso, así como yo respondo, así es. Gracias. Por ejemplo, desde los temas de la escuela de verano, esto ya. Por ejemplo, el tema de la escuela de verano decía, ¿cómo decía el tema? Real. Cuando dice real, ya desde ahí, ¿qué le dice a usted un antónimo? ¿Y por qué Pablo dice que en algunos había una fe fingida? Pablo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a las cartas pastorales son que van dirigidas a algunos pastores, como Timoteo, Tito, porque hay cartas apostólicas que no son el apóstol Pablo el autor. Las cartas juaninas, el nombre lo dice. ¿Quién es el autor? Juan. Y universales, hebreos. Hay otras, Filemón, otras, las cartas que fueron escritas en la cárcel y las cartas que fueron escritas cuando no estaba en la cárcel. Cuando leemos la Biblia, hermanos, tenemos que, con el paso del tiempo de la vida cristiana, tenemos que pedirle a Dios madurez. Bueno, me han dicho que alargo mucho la introducción. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Está una hermana o visitante que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Sánchez Pita.
algo así. Es que no me equivoco en los nombres. Bienvenida. Y hasta le dije, la mujer es Lupita Sánchez, y dice mi esposa, no, es otra. Bueno, tenemos dos Pita Sánchez. Bienvenida. A Lupita también. Ahí está. Hermanos, les decía yo que hay unas palabras que tienen mucha relevancia y que a veces, si no tenemos una correcta interpretación de ella, eso nos lleva a una vida o a una conducta que a veces no es la correcta. Por ejemplo, dijimos que el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y cuando habló de la vid estaba hablando metafóricamente, figuradamente. Y Él utilizó eso, pero detrás de eso les decía ver al pueblo de Israel, ellos sí entendían que Dios edificó una viña, plantó una viña, edificó una viña, y la viña esperaba que recibiera buen fruto y recibió mal fruto. Y entonces el pueblo de Israel esperaban y decían ser, y Dios les dijo, yo soy la vid verdadera. Y así como eso habla de qué es la fe verdadera y cuál es la fe que no es verdadera. ¿Cuál es la fe que salva? O por ejemplo, a veces tenemos un concepto del malo o una definición de lo que es el amor. Hasta hay un himno que dice, la gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo y no sabe lo que es el amor. Y bueno, también es un tema muy extenso. Una cosa es el amor filial, el amor eros, el amor a la patria, el amor a las mascotas, el amor al celular. Creo que ya ganó prioridad, no sé cuánto más ama el celular. El amor a, no sé, a tantas cosas. Y no es el amor. Y a veces tratamos de dar una definición. ¿Qué es el amor? ¿Será un sentimiento? ¿O será una decisión? Y hablando de eso, también ¿qué es el arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento. Según la Biblia, no según la filosofía, y no según el hombre, y no según la religión. Hoy quiero invitarlos a abrir las Escrituras en el Evangelio de Mateo. Y quisiera preguntar, vamos a abrir allí ese pasaje de Mateo capítulo 4, y quisiera preguntar si alguien me pudiera ayudar. Hay hermanos que tenemos muchos años dentro de la iglesia, o muchos años de haber oído la palabra de Dios. ¿Cuál fue el tema principal que predicó el Señor Jesús y que predicó Juan Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles? Los primeros apóstoles, los apóstoles de la iglesia primitiva que anduvieron con el Señor Jesús. ¿Cuál sería el tema central? Bueno, y junto con ese la fe en Cristo, también podrían haber dicho, y es correcto. La fe, el arrepentimiento, el perdón, y como esos otros temas que los va a encontrar usted en toda la Biblia, pero mayormente en el Nuevo Testamento. Entonces en Mateo 4 el contexto habla de cuando el Señor Jesús empezó su ministerio. Ya muchos lo sabemos, y si no rápido podemos tratar de hilar y de entender. Habla de la tentación del Señor Jesús. Les decía yo en otras ocasiones que las Biblias que hoy tenemos vienen tituladas, pero originalmente no estaban ni por capítulos ni por versículos, menos por temas. Con el paso del tiempo tenían un objetivo correcto y tuvo beneficios el que los traductores les hayan ido dando orden. Y hoy usted y yo agarramos una Biblia y la mayoría de las Biblias tiene subtemas, pero aunque tiene subtemas y tenía un buen propósito, a veces nos afecta encontrar el mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque nos vamos con una idea, con la primera idea que ahí está, y ahí habla de la tentación del Señor Jesús. Tentación de Jesús, y habla como un ser divino, un ser que, viéndolo a la luz de otros pasajes, Mateo tiene un objetivo, el autor que es Mateo, el evangelista, el apóstol de Jesucristo, uno de los apóstoles,
como lo es Juan, Lucas, los 12, aún Judas, que después él se quitó la vida y Dios lo sustituyó por otro. Fueron testigos oculares de las cosas sobrenaturales que estaban pasando en esta tierra. Y tenían un objetivo. Mateo tenía un propósito. Y todo su tema podríamos entender que él le llama a su evangelio, que es un mensaje dirigido a los judíos. Y es el Mesías esperado, prometido. Jesús era el Mesías. Él es el rey de los judíos. Marcos tiene otro propósito y él dice que es el siervo sufriente. O sea, todo el evangelio de Marcos son pocos capítulos, 16. Mateo tiene 28. Mateo tiene un objetivo principal, y que creyeran en el Salvador del mundo, en el Dios que se hizo carne. Aunque Mateo no habla que se hizo carne, o sí lo habla, pero no tan literal. Juan dice que aquel verbo se hizo carne, y tenía un propósito. Juan tenía un propósito. Mateo tenía un propósito. Lucas. Y el capítulo 4, después de que sabe que Juan Bautista, no Juan el escritor, Juan Bautista fue encarcelado, porque antes de Jesús vino Juan preparando el camino del Señor, y también tenía un propósito. Cuando se da cuenta, él deja su lugar y va por el Espíritu, va llevado al desierto, y luego se va a predicar el evangelio del reino. Y esa palabra también hace semanas, hace días la estamos meditando, varias, como mencioné ahorita, que las palabras con el paso del tiempo pierden su significado original, y que a veces tenemos que tener una definición correcta a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que dice la gente. Entonces dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y Satanás le puso varias tentaciones, y él, por medio de la palabra, venció la tentación, y además le dijo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y luego le dice, escrito está. O sea, no solo de pan vivirá el hombre varias veces, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero me voy al versículo 17. Mateo 4, 17. ¿Lo pueden leer conmigo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. Tratemos de entender el tema central con la ayuda de Dios. Está hablando de varias cosas, pero dice el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería? Tenemos que entenderlo a la luz de otros versículos paralelos. No es coincidencia que en Mateo 3, versículo 1 y 2, dice que fue el tema que Juan Bautista empezó a predicar a las multitudes. Vaya a Mateo 3, 1 y 2, o sea, nomás le da vuelta a la hoja, y habla de la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el tema? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál era el mensaje central? Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? En otras palabras, estaba hablando de algo que estaba por acontecer y que era inminente, y no había hablado con el Señor Jesús, ni Jesús con él, pero Dios lo llamó y lo levantó. Nos vamos a dar cuenta en el Evangelio de Juan que dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino preparando el camino del Señor. Y él habla dice, no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Pero el tema fue, a las multitudes les dijo que el reino de los cielos se había acercado. O sea, hoy más que nunca está tan cerca, y que había algo para formar parte de él o entrar. No nomás ellos hablaron del reino de los cielos. Es un tema que está en toda la Biblia, pero mayormente en el Nuevo Testamento. Y específicamente en el capítulo 3, versículo 2 de Mateo, y en el capítulo 4, versículo 17. Pero de ahí lo vamos a encontrar en muchos lados. El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿De qué está hablando?
algo no antes visto, no antes conocido, no antes oído, no fácil de entender, de poder palpar y entender o ver con los sentidos humanos. Tanto que el Señor le dijo a un hombre: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí saben a quién se le dijo? ¿A quién? El hecho no puedes ver es, no lo puedes. Hay cosas que aunque usted no vea no significa que no existan, pero existen. Pero él no lo puede entender, no lo puede percibir, no puede palparlo, no puede discernirlo. Una persona no convertida, una persona no salva, no puede saber ni vivir, ni experimentar, ni entender de qué estás hablando. Y la persona más indicada de hablar de ese tema era el ser divino que descendió del cielo y nos hablaba de ese reino que él iba a establecer en la tierra. Para nosotros nos es muy difícil entender algunas cosas porque no vivimos bajo un gobierno o un sistema que se gobierne por reyes, monarcas. Nosotros tenemos el presidente de la república, pero en otros países se rigen por reyes. El Reino Unido lleva a la vanguardia cómo se gobiernan ellos. Yo no conozco mucho de esto, pero traté de... Y otros países, y hasta... se me fue el nombre, pero Canadá o algo, estaba viendo del Reino Unido y Noruega y otros, pero en el pueblo de Israel toda la vida se habían gobernado por monarcas, por reyes, y habla de un gobernante y habla de normas, de estatutos, de reglas, de una forma de conducirse. Cuando el pueblo no tiene gobierno se le llama anarquista, y cuando hay anarquismo cada quien hace lo que quiere. Y así pasó en el pueblo de Israel antes de que surgiera por primera vez un rey. En el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel, la nación de Israel, vivían que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y había un desorden, y había una crisis, un caos. Cuando alguien no tiene normas, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la calle, ni en el trabajo, pues cada quien hace lo que bien le parece. Y cuando alguien hace lo que bien le parece, por lo general hace lo incorrecto. Siempre. Está por naturaleza. Pero aquí el Señor estaba hablando que el reino de los cielos se ha acercado. Y está hablando que hoy más que nunca, si en ese tiempo el Señor dijo eso, cada día que pasa, cada vez nos acercamos más al establecimiento del reino de Dios. Y en el Padre Nuestro el Señor Jesús enseñó en Mateo 6, 9 o 10: y cuando vosotros oréis, después de glorificar al Padre y exaltarlo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, después dice: y venga a nosotros, o sea, establece tu reino, Señor. Haz tu voluntad, que se cumplan tus propósitos. A veces nosotros queremos que Dios se meta al reino nuestro y que Dios haga lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, como nosotros queremos. Pero el hombre no está queriendo meterse al reino de Dios. Y dijimos que a veces el hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender esas cosas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino. Y luego le dijo: no puedes entrar, o sea, no puedes formar parte. Entonces, si se fija, muchos pasajes del Nuevo Testamento nos van a dar luz de ese tema. Pero esa pregunta yo le he titulado y lo mandé al grupo de WhatsApp de la iglesia y a algunos que a veces les mando en particular el tema de hoy: ¿cómo puedo formar parte del reino de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Y cómo puedo estar seguro que yo formo parte del reino de Dios? En lo que la meditan, quiero que reflexionen que yo no le estoy preguntando cómo puedo formar parte de una iglesia local. Ahora, muy bien, ahora vamos a ver qué es eso. Vamos a ver. Pero fíjese, la pregunta no es cómo formar parte de una iglesia local, o si tengo un cargo en la iglesia. ¿Cuántos años tengo de conocer la palabra de Dios? Porque no es un nombre, yo tengo, si hicieran cuentas, yo ya les ando cerca a los que más tengan, o a lo mejor les gano, de haber conocido la palabra.
O si soy bautizado en agua, porque algunos decimos, no, pues yo me hablaron, soy bautizado, pero pues no tengo ningún compromiso, ni ninguna responsabilidad. Si quiero voy, si no quiero no voy, si no tengo otra cosa que hacer, si me surge algo más importante. O sea, uno puede darle prioridad a lo que uno quiera darle prioridad. Todas esas últimas preguntas, ¿cómo formar parte de una iglesia local? Que no es la pregunta que hice. Si tengo, ¿cuántos años tengo de asistir a una iglesia? O si tengo una religión, o si soy bautizado. Todas esas últimas preguntas no requieren mayor compromiso. Y no solamente no requieren un compromiso, sino que no me traerán consecuencias. En algún momento, puede ser que sí, puede ser que no, pero pues no es muy grave. Pero si no tenemos la respuesta correcta a la primera pregunta, eso puede traer consecuencias trascendentales. O sea, no solo aquí en esta vida y después de esta vida. ¿Cómo formar parte del reino de Dios? Mateo utiliza la palabra de los cielos. Casi él no menciona la palabra Dios. Hay razones que a lo mejor ahorita no me da tiempo de explicar. Los demás evangelistas sí utilizan la palabra Dios. Está como el libro de Esther. En todo el libro de Esther no se menciona a Dios, porque estaba prohibido y los mataban que mencionaras. Y por otras razones, que ellos tenían miedo a mencionar el nombre de Dios. Lo decían en ¿cómo se le llama? Siglas, o por ejemplo Yahvé o Jah, pero ellos no decían el nombre de Dios. Era algo sagrado, no tomaras el nombre de Jehová en su mano. Y ellos tenían una creencia que si los mencionaban un nombre, podía venirles un juicio, un castigo. Pero bueno, entonces mencionaba yo, todas las preguntas no tienen mayor compromiso. Si formo parte o si no formo, aunque diga que formo, nomás, pues yo decido. Al fin y al cabo, no tengo ningún compromiso. Y Dios no va a bajar a decirme o a reclamarme. Tal vez un día, cuando yo me presente delante de Él, me va a decir, dame cuentas. Y no, tal vez lo va a hacer. Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Dame cuenta de tu mayordomía como esposo, como papá, como mamá, como hijo, como feligrés, como si un día oíste el evangelio y te bautizaste y luego hiciste lo que quisiste con ello. O sea, muchas cosas de esas. A lo mejor no dicen, no es cierto. Bueno, todos somos libres de si queremos creerle a Dios. La primera pregunta es grave, y si no tengo la respuesta correcta, por más razón. ¿Cómo puedo formar parte del reino de Dios? Mateo 4:17 es la base bíblica, y mencioné que literalmente y específicamente va a encontrar más pasajes. Pero el Señor dijo, ese fue su tema central: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está más cerca que nunca. Hoy tú puedes formar parte de Él, tú puedes creerlo, tú puedes vivirlo, entenderlo. Por eso dice que desde entonces, desde el momento que Juan Bautista fue encarcelado y terminó su sermón, que las multitudes se le acumulaban, que la gente venía porque reconocía que era enviado de Dios. Y Juan dijo, el que me envió a bautizar, él dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es el Salvador. Y cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Era de quien yo hablaba, aquel que viene antes de mí y que es primero que yo. No solo Mateo, en el Evangelio de Juan, en los primeros versículos, dice que hubo un hombre enviado de Dios, por ahí el 5, el 6, no sé. Pero Juan, el evangelista, habla de Juan Bautista, pero está hablando de Jesús primeramente. Dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Habla, todo lo que hace, lo hace para que la gente, sus lectores, o los que posteriormente escucháramos su mensaje. Si ustedes leen San Juan 20, versículo 30, alguien que me lo busque, tenía un propósito. Dice que hizo muchas otras señales más Jesús, que si se escribieran en los libros no cabrían en todos los libros del mundo, pero estas se han escrito con un propósito o dos propósitos. San Juan 20:31, ¿con qué propósito? Léalo, hermano Eduardo. ¿Usted dijo amén?
El 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchos les aseguro que dicen, no, yo sí creo que es el Cristo, pero no estás creyendo. En la palabra ahí es un verbo presente constante. Una cosa es que hayas creído, y otra cosa es que no puedas negarlo y que digas, es que no puedo negarlo. Y otra cosa es que realmente le sigas creyendo a Él y Él te hable, para que creyendo tengáis vida. Muchos no tienen esa vida. Conocieron el Evangelio y tienen años de haber conocido el Evangelio, pueden estar en una iglesia, pueden servir en la iglesia, pero no tienen esa experiencia ni esa relación. Y el Señor les dice, hoy más que nunca estás cerca, y la persona que te puede acercar a formar parte de Él es la persona de Jesucristo. Por eso Él habló, y no solo Él, Juan había dicho, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía que Mateo fue escrito el libro de su evangelio fue escrito para hacer llegar su mensaje a la gente religiosa, aquellos que estaban creyendo en la religión y creyendo en sus conceptos, ideas, pero no estaban experimentando esa vida, y le estaba dando la oportunidad para el pueblo judío, la nación entera, pero también para la gente religiosa, pero en general para la nación de Israel. Pero no solo Mateo tenía ese propósito. Marcos se propone demostrar que Jesús es el Hijo ungido, el siervo sufriente, el Hijo de Dios, y habla mucho más del aspecto humano, a veces de los milagros y la compasión que tuvo con la gente en cualquier necesidad. Pero Juan dice que a los suyos vino. O sea, los 4 evangelios narran, es de cuenta que es una fotografía tomada de diferentes ángulos. Mateo de un punto de vista, Marcos de otro, Lucas de otro, Juan de otro. Y dice que Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego habla que aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, como contestó la hermana Carmen, ¿cómo puedo formar parte del reino? Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que abrieron su corazón sinceramente, fueron humildes y le entregaron su vida a Dios, tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento y de formar parte del reino de los cielos, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón. San Juan capítulo 1 versículos 13, 14 habla de un nacimiento sobrenatural. Jesús está hablando de un tema sobrenatural, de algo real, de algo que estaba aconteciendo y que empezaba, y que la gente podía acercarse más que nunca y experimentar esa vida. Lucas dice que Jesús es el hombre perfecto, y los griegos buscaban la perfección en el cuerpo, en la escultura, en el ejercicio, en el conocimiento. Los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales, y habla del hombre perfecto, y dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ese hombre perfecto, a usted y a mí, y al pueblo que antes tenía una religión, pero no formaba parte del reino, quería que formaran parte de él. Y Juan dice que cada uno tenía un objetivo. Y Juan dice que Jesús hizo muchas señales. El propósito no era hablar de los milagros, ni lo más relevante fue el milagro. Así hubiera sanado paralíticos, curado leprosos, que era incurable la lepra. Así hubiera levantado a Lázaro, en el caso de Juan, que dice que en el capítulo 11, que les digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo máximo no era haber resucitado a Lázaro. Era para que creyeras que Jesús realmente es el Cristo, para que no creas con esta mente, ni lo visualices con los sentidos humanos, que abras tu corazón y llegues a tener un encuentro personal con Él, porque Él quiere establecer su reino en tu vida. ¿Cuántos lo creen? En tu matrimonio, en tu familia, en tus planes, en tus propósitos, en tus proyectos de vida. Y el tema fue el reino de Dios o el reino de los cielos. Son sinónimos. En la oración del Padre Nuestro, ya lo dije, el Señor habló de eso. Y cuando ores, dile que Él establezca, venga tu reino. A veces hablamos de esa palabra y no la dimensionamos, pero tiene un mensaje espiritual, un mensaje eterno, es un tema relevante.
Mateo 6:10, que no lo vamos a leer, ahí habla de la enseñanza de la oración, cómo debes de orar. Que primero glorifiques a Dios, lo exaltes, lo adores, le bendigas y después le pidas a Él que venga y luego empieza que Dios quiere restaurar tu vida de pecado. Perdona nuestras faltas como perdonamos a nuestros deudores. Pero voy más allá. En Romanos 14:17, Pablo dice que este reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios es poder. No se trata de cosas materiales. Se trata de una relación más personal que puede el hombre tener con Dios y que Dios anhela tener con el hombre. Y Dios no vino a condenar al hombre, sino para que el hombre fuese salvo. Pero para eso necesita reconocer que él ha vivido lejos de Dios. Su pecado lo ha separado. Juan Bautista les dijo: arrepentíos. Él no les vino a enseñar nuevas leyes o nuevos reglamentos o nuevos estatutos. Ellos ya los conocían, pero ellos tenían que reconocer que habían pecado y el pecado los separaba. Él no les habló de nuevas leyes ni mandamientos ni nada. Él les dijo: ellos lo saben. Lo que pasa es que voluntariamente decidieron vivir una vida alejada de Dios. Pero hoy el mensaje que Dios tiene para nosotros, como lo tuvo para ellos, aunque el pecado los había separado, Dios estaba más cerca que nunca. El reino de los cielos se ha acercado, pero necesitas abrir tu corazón y reconocer que estás tan separado de Dios, te has alejado tanto y Dios aún te sigue amando y quiere que formes parte de su reino. ¿Cuánto les da gusto esto? La religión, a veces aún llegas al cristianismo y te vuelves religioso, condenas, atacas. Ves al pastor como viene, ves a la gente como viene, y dices: si me cae bien esa iglesia, si me cae bien los hermanos. No, te fijaste, mira, yo me enseñé así, yo me aprendí así, me enseñaron así. Y anteponemos cosas cuando Dios quiere llegar a nuestra vida y bendecirla. Pero el pueblo de Israel así le pasó. Ellos estaban bien habituados y acostumbrados a un sistema de gobierno por medio de reyes. Tanto así que si usted va al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, cuando Él resucitó, cuando fue glorificado, cuando fue transformado y atravesaba paredes, cuando se cumplió lo que dijo, que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día, se les apareció a los apóstoles, están encerrados, y le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Pero luego ellos los llevó al monte de los Olivos, al monte, y estando ahí, dice que Él fue ascendido en una nube. Pero antes de ser ascendido, los discípulos le dijeron: Señor, ¿restaurarás tu reino en estos tiempos? Me interesa saber, porque ellos, aunque habían vivido por medio de reinados, otros países los habían subyugado, los habían esclavizado, los tenían oprimidos y vivían en una desgracia. Pero ellos estaban viendo las cosas en un sentido material, humano, solamente convenenciero, y querían que Dios restaurara su reinado y que viniera y les trajera libertad, les trajera salvación, les trajera la sanidad, el perdón, el gozo, la paz, lo que ellos habían perdido porque por causa del pecado se alejaron de Dios. Pero Dios, su misericordia, había tenido la bondad de venir y acercarse, y les dice: el reino se ha acercado. Hoy más que nunca está a la mano. Tú puedes echar mano de Él y formar parte de Él. Pero había algo en dureza en el corazón de la gente que no los dejaba arrepentirse, porque para formar parte del reino de Dios tenían que arrepentirse. No fue solo el tema de Juan Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el tema del Señor Jesús, fue el tema de los apóstoles. Alguien búsqueme Lucas 24. Lucas 24, ahorita les digo el versículo 40 y tantos, 47. El Señor se les apareció a los apóstoles, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las nuevas del reino. Predíquenles y díganles: arrepiéntanse, porque no pueden formar parte de Él. A Nicodemo le dijo: no lo puedes entender, no lo puedes comprender, estás muy ajeno. Si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido, porque el pecado te ha separado. A toda la nación de Israel, aunque estaba el Mesías, ellos estaban tan lejos de Él. Su corazón estaba tan apático, tan indiferente, se había insensibilizado
habían vivido una vida alejada de Dios por causa del pecado. No tenían sentimientos de aquello que es sentimiento, ni con sus seres queridos, ni con el mundo, ni con Dios. A él le dijeron: crucifícalo. No queremos. ¿Qué dice Lucas 24, 47? Y que se predicase en su nombre. Lean 46 y 47, por favor, hermano. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En lo que digo, un comentario más, busquen Hechos 17, 31. Pero ¿sabe qué? Fue el tema de Juan Bautista, fue el tema del Salvador, el Hijo de Dios, fue el tema de los apóstoles. Les mandó: prediquen arrepentimiento y que crean en Jesús. Y todo lo que Él hizo, el objetivo es para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Primero cree en Él, pon tu fe en Él, entrégale tu vida a Él. No solamente un concepto intelectual: yo creo que Dios existe, yo creo que es la verdad, yo no puedo... No. Si tú no te arrepientes de la vida que estás llevando, que está alejado de Dios, tú no puedes formar parte del reino de Dios. Fue el tema central de todos los apóstoles. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesús. Hechos 17:31, si usted lee antes, dice que Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué? Y si usted ve Lucas 13, del 1 al 3, a ver si no me equivoco, o si no, ahorita digo bien la cita. Búsqueme por favor Lucas 13. Jesús les dijo, les habló de algo que recientemente había ocurrido. Pasó con lo que pasó el 11 de septiembre de no me acuerdo qué año en los Estados Unidos. Cayeron 2 torres gemelas. Aquellos que nadie les podía atacar, aquellos que tenían una guarnición y un pentágono y nadie puede destruirles lo máximo del poder y del dinero y del señorío que tiene ese país. Llega alguien en el momento inoportuno, inesperado, y llega con ellos y dice: ¿ustedes creen que los que murieron en esa ocasión eran más pecadores que vosotros? ¿O creen que aquellos que mató Pilato eran más pecadores que vosotros? No, os digo, si no os arrepentís. Búsquenme Lucas 13. Todos pereceréis. Si tú no te arrepientes, tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: si no os arrepentís, el pecado te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. Si aquí no te sensibiliza tu familia, tus amigos, nada te enseña, tu corazón está tan... Dios tiene misericordia, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y si quieres formar parte de Él, la persona de Jesucristo es el único que te puede hacer llegar al Padre. Y está con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, que cada día esperaba que llegara a su hijo, que personalmente se fue lejos y malgastó todos sus bienes viviendo perdidamente. Originalmente, a veces nos gustaría conocer el significado en griego. Dice que vivió un hedonismo. Si usted y yo profundizáramos, investigáramos qué es hedonismo, de lo peor que te puedes imaginar. Malgastó sus bienes y todo lo que el Padre le había dado, y vivió perdidamente hasta que añoraba y deseaba comer las algarrobas que comen los cerdos. En el estiércol, en la podredumbre, lo más feo, con las ropas olientes, el Padre lo abrazó y se echó a su cuello y le dijo: mi hijo que era perdido es hallado. Y le digo: papá, es que no, maten el becerro más gordo, traigan un vestido nuevo, quítenle esa ropa que está sucia, maloliente. Él es una persona de dignidad, de la nobleza, él es mi hijo y yo lo amo y lo estoy esperando, aunque otros se burlaran. Él, cuando se arrepintió, dijo, volviendo a sí, dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabía que había un cielo, sabía que había Dios. Sabe que mucha gente viene por una necesidad espiritual, pero no quieren soltar el pecado. Siguen con odios, con resentimientos, en la inmoralidad. Si no hay otra cosa más importante, no, pues es que yo andaba. Si eso que le dedicas de vacaciones y de placer y todo, le dedicaras poquito a Dios, poquito. Dice el Señor: en lo poco fuiste fiel,
Pero a veces tenemos más placer y más pasión y más compromiso por las cosas de aquí. ¿Qué dice? Os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igual. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese, si leyera el contexto, dice: ¿acaso pensáis que aquellos que murieron en las torres, no sé qué? Fue un caso reciente que ellos sabían, por eso Jesús les predicó de eso. Si ellos no lo ignoraran, si ellos no supieran de qué les está hablando, decía: a ver, me estás hablando en chino, háblame en arameo o aquí en hebreo, o no sé mi idioma. Pero ellos entendían lo que le estaba hablando. El problema no es que no entienda las cosas de Dios, el problema no es la ignorancia de las cosas de Dios, el problema es la dureza del corazón. Juan Bautista no les venía a hablar de nuevas normas, de nuevos estatutos, no, les digo: arrepiéntanse. Ustedes se han alejado del pecado, han vivido tan lejos de Dios. Su pecado los ha alejado tanto. Voluntariamente escogieron ustedes vivir separados de Dios, no les importaron las cosas espirituales. Dijeron: no, ¿eso para qué? Como la gente no está pensando en la muerte, ni en que un día Dios le va a decir que le des cuenta. Ninguno de nosotros está pensando que saliendo de aquí puede pasar algo. Ninguno, ni yo, y Dios nos guarda. Pero ¿de qué sirve la vida en esta tierra si aquí vamos de paso? Somos peregrinos y vamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Los hombres de la Biblia sí creyeron, así entendieron. Cuando José fue llevado a Egipto y luego que se dio a conocer a sus hermanos y le dijo al faraón: yo tengo un padre, va a venir a verme, quiere vivir conmigo. Le dijo: te doy la tierra de Gosén, una tierra fructífera, ven ahí con tu familia, porque mira, ellos son ganaderos y las vacas y los animales de ganado pues no van contra nosotros. Allá, mira. Y le preguntó a su padre, le dijo: ¿de dónde eres y de dónde vienes? Y le dijo: soy errante y peregrino, soy extranjero, mi ciudadanía está en los cielos. Y cuando murió le hizo jurar a sus hijos: no dejen mi cuerpo aquí, llévenselo allá, porque ciertamente Dios os visitará. Tarde o temprano viene por su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, el reino de los cielos es un tema extenso, pero con un mensaje divino, con un mensaje espiritual, algo que no es común para las personas no salvas, algo que no es visible para los sentidos humanos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan 1:3, cuando empezó el diálogo, algo lo hacía cosquillas, algo no lo dejaba dormir, algo lo inquietaba, estaba con la inquietud: ¿por quién será ese hombre que resucita muertos? Recientemente pasó que resucitó a Lázaro, sanó leprosos, unos ciegos que estaban ahí, hizo tantas cosas. Yo tengo que ir a hablar con él debe ser algo diferente, no debe ser algo común, él tiene que ser un ser divino. Y le digo: maestro, sabemos. Él no dijo: yo sé. Él y otros estaban observando, pero en alguno de ellos abrió el corazón, los ojos espirituales, para ir al maestro y decirle: Señor, pues si tú tienes la vida eterna, explícame, háblame de algo. Ningún rabino, ningún religioso, ningún sabio contemporáneo puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús no se fue con el que lo estaba elogiando y qué bueno, mira, ya creíste, estás bien, así síguele. Le digo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si quieres nacer de nuevo, necesitas arrepentirte. Tu pecado te ha separado, estás tan lejos, ya no sientes, ya no vives, estás muerto. Hueles a muerto, necesitas nacer de nuevo. El pecado nos separa, el pecado nos destruye, el pecado tarde o temprano. Quisiera acordarme de la cita porque hace años que no la traigo aquí, pero en Deuteronomio dice: si no os arrepentís, el pecado los alcanzará. Y San Juan 15, 20 y tanto dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrías pecado. Mas ahora no tienes excusa de tu pecado. No hay excusa. ¿Sabe que desde adolescente yo escuché ese sermón y se me quedó grabado los dos textos? No sé por qué no recuerdo la cita. Si alguien tiene Google y me ayuda, donde dice: el pecado se alcanzará, nomás póngale así y va a ver cuál cita es. Y dice: el pecado tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano. Y te va a destruir. Si no es que ya estás destruido y Dios te está dando la oportunidad de que nazcas.
Ese es el, no, pero en donde dices, el pecado se alcanzará, está en Deuteronomio. Leímos también en Hechos 17 que dice que Pablo llegó a una ciudad de Atenas y todos tenían ídolos y dioses y templos. Había allí uno, no sé si el 25, donde dice que ahí hasta había un templo donde dice: aquí adoramos al Dios no conocido. Y Pablo se metió hasta adentro y dijo: ese Dios que no conoces, de ese te vengo a hablar. Y dice: habiendo pasado por el tiempo de vuestra ignorancia. ¿Cuántas cosas? No ignorancia porque no conozcas, ignorancia porque no valoras, porque no reconoces, porque no te humillas, porque no adoras. En Romanos 1 dice: por cuanto no le dieron gracias ni le glorificaron, Dios los entregó a una mente reprobada, a que se fueran moviendo más. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. ¿Alguien me encontró el texto? Si no, no se preocupen, un día hago otro sermón. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El Señor venía a hablar del reino de los cielos, venía a hablar de un nuevo sistema, de una nueva forma, de una nueva vida, de algo no visto, no entendido, no comprendido, no fácil de visualizar, sino hasta que la persona tiene un encuentro con Dios, le pide perdón y le dice: ven a mi vida, Señor, reconozco que he pecado, te acepto como mi Salvador. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es la salvación. La nación de Israel estaban familiarizados con el sistema de gobierno de reyes, de normas, de estatutos que los reyes imponían. En diferentes ocasiones otras naciones los habían subyugado, los habían vendido, los habían esclavizado, los tenían oprimidos. Constantemente esperaban la restauración del reino. Y esa fue la pregunta que le hicieron al Señor en Hechos capítulo 1 versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y Dios quiere restaurar el reino en tu vida. Desde que Él vino, el reino está cerca. ¿Sí encontraron la cita? 33:22. 32, es que estaba equivocado. Mas si así no lo haces, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. A veces pensamos: no pasa nada. David cometió pecado y duró años en el palacio. Mandó una carta y le dijo a los meros valientes: pongan a Urias al frente, y cuando la guerra arrecie, déjenlo solo. No, pues el rey era bien sabio, déjenlo al frente. Y luego vinieron y estaba penado Joab, el general del ejército, porque Saúl tenía, después que se dio el reino, Saúl tenía su general, Abner, y David tenía su general, pero estaban peleando con otros. Y dijo: ponlo al frente, porque es que fíjate que me dormí con la mujer y la mujer dice que está embarazada. Pues ¿cómo le hacemos para que yo no quede mal delante de esta multitud? Pues díganle que lo pongan al frente, y si pasa algo, díganle que no se preocupe. El rey Joab tenía miedo de ir a decirle al rey que había muerto alguien, y dentro de ellos iba Urias. Y cuando le dijeron: es que también murió Urias, no te preocupes, así suele pasar. A veces hay ganancias, a veces hay pérdidas. No pasa nada. Y pasaron años y él bien feliz, porque si no fuera por la misericordia de Dios que le levantó un profeta y le hizo una ilustración, y que le dijo que un hombre pobre tenía una sola oveja, y ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero vino un visitante al hombre rico, y tenía muchas ovejas, pero no quiso tocar ninguna de ellas. Como digo, yo debo darle ofrenda a Dios y diezmo, pero no, esto no solo es. Mejor vamos a quitarle la ovejita al pobre y le damos y comemos. Y entonces cuando le cuentan esa anécdota, David dice, como si era un hombre sabio y un hombre justo, entre comillas, dijo: eso es injusto, ese hombre debe de morir. Y entonces el profeta Natán dijo: ese hombre eres tú. Dios no quiere y nos diga a los que están aquí sentados solos, y yo, ese hombre eres tú. Pero cuando él reconoció que Dios le estaba dando una oportunidad, se humilló y le pidió perdón, y el Señor lo restauró, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo creen, hermano? Voy a culminar. Cuando el Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado, estas palabras anuncian la llegada del reino de Dios a la tierra a través de la persona de Jesucristo. Cuando dice se ha acercado, dice: aquí estoy, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará en tinieblas. Se refiere al gobierno de los cielos sobre la tierra.
Cada día que pasa se acerca más la venida del Hijo de Dios a la tierra, y habla de un reino milenial donde Él será el Rey de Reyes y vendrá en un corcel blanco, venciendo y para vencer, y derrotará a sus enemigos. Y la Santa Iglesia vendrá con Él, los que hayan sido arrebatados a las nubes, porque primero va a ser eso. Dios viene por su iglesia y después viene para reinar. Implica que es un tiempo de oportunidad para las personas que puedan recibir este reino, para aquellos que abran su corazón, no para aquellos que están oyendo y están viendo, pero saliéndose de aquí. Puede más el pecado que arrepentirse y decir: toda la vida he cometido este error, les pido perdón. No, alguien una vez me dijo a mí, una persona de la iglesia de años, me dijo acerca de un familiar: es que mi hijo se fue de la iglesia, tuvo que haber sido algo muy grave, pastor, ¿por qué usted no hizo nada? Le dije: hermana, ¿usted cómo sabe que yo no hice nada? No hizo nada. Bueno, que usted no me vea es una cosa, pero yo le he venido hablando y el hijo del muchacho está rebelde, el muchacho anda mal. Además, no me diga que de joven no se fue de su casa y quiso golpear a su esposo. Ay, ¿cómo supo, pastor? Bueno, si el muchacho en su momento fue rebelde y usted nunca lo formó, llega a la iglesia, ya es viejo, ya es casado y se rebela, no significa que yo no haga nada. El muchacho se rebeló. Hay dos cosas muy fuertes para que usted haga algo, y una es cuando Dios toca tu corazón, y otra es la rebeldía que hay en tu corazón. Dígame a mí, ¿cuál de las dos lo movió? Y si quiere, no me lo diga. Se puso a llorar, y a veces pensamos que llorar es arrepentimiento. Voy a culminar con ¿qué es arrepentimiento? Porque a veces dije yo que las palabras tienen diferentes significados. Nosotros creemos, a ver, ¿alguien me dice qué es arrepentimiento? ¿Y será nomás un cambio de rumbo? Si tú no cambias tu mente, a ver, sí. Dejar de hacer las cosas que hacías antes que sabías que estaban mal, que ya las dejas de hacer, pero por voluntad propia, sin quejar. Un cambio de propósito, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, un cambio de amos. Quien te gobierna a veces no es Dios, es Satanás que te tiene, pero y no te suelta. Y a veces decimos: es el diablo, no es el diablo. Les decía yo a unos hermanos una ilustración que me dio risa. Dice que estaba una pared toda quebrada de abajo y cayéndose, y me acordé porque en esta calle donde vivimos hace algunos años se cayó una barda y mató a un niño. Y dice que estaba una barda toda de lado, ahí tenía años, y unos niños andaban chiquitos ahí jugando, dos bebés, como Estercita, o como algunos de los niños chiquitos de aquí. Y el diablo estaba con las manos deteniendo la barda, y se venía, y ahí estaba el diablo. Y la gente pasó los demonios y le dijeron: ¿qué haces? Pues que no ves, estoy deteniendo la barda. Pues eso, pero tú eres el diablo que se mata. No, porque van a echar la culpa a mí. Parece que se murieron por culpa del diablo. Dice: no, los padres no entienden que ellos van a echarle la culpa al diablo. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo, cuando nosotros mismos tenemos la voluntad de vivir mal y pensamos que es algo que nadie lo ve. Pues aunque no te vea el pastor y te vean los hermanos, hay un Dios que se llama omnisciente, omnipresente, omnipotente. Si usted no entiende eso, se lo dejo de tarea. Y Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Ese es el ser divino. Y Él nos está llamando a buscar a Dios y a abandonar el pecado. Hablaba de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Que a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo sé que muchos decimos es un cambio de rumbo, pero no es un cambio de rumbo. Yo voy en un camino y sé que ese camino me lleva a la muerte, y yo entendí, pero también decidí. A veces pensamos que la salvación es algo que Dios tiene que hacer. Yo no tengo que hacer nada, Dios me va a ayudar, me va a sacar, me va a salvar, pero Dios está esperando que tú tomes una decisión, que tú le pidas perdón a Dios, reconozcas que has vivido tan lejos, pero también Dios se ha acercado tan cerca, que el reino del cielo se ha acercado en la persona de Cristo, y hoy puedes formar parte de ese reino. ¿Lo creen? Porque hay cosas que son verdaderas y hay cosas que son falsas. Aún el arrepentimiento, la Biblia menciona varias veces, podemos pensar que es un cambio de rumbo, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió y Él no cambió de rumbo. Él se arrepintió por amor a usted y a mí, no traer juicio. Dice que vio que la maldad era mucha, llevó hasta la presencia de Dios y decidió destruirlos por medio del diluvio. Si usted ve en Génesis 8, dice que cuando Abraham
Noé salió del arca y su familia hicieron un altar y ofrecieron un holocausto y fue agradable, subió hasta la presencia de Dios el olor de esa ofrenda, y Dios dijo: no volveré más a destruir la tierra de esta manera. O sea, Dios cambió, pero no es que se arrepintió. Como a veces el arrepentimiento, quiero preguntar, ¿será un sentimiento o será una decisión? Igual que el amor. A veces no sientes amar, pero Dios dice que le ames. A veces no, es que me hizo, y Dios dice que perdones. Es que no siento, pero Dios no dijo que sí sientes. Si dijera, cuando alguien siente perdonar a su familia, a su esposo, a sus hijas, a su mujer, cuando sienta, hágalo. Cuando no lo haga. También dijera, cuando sienta orar, venga a orar. Cuando sienta cantar, cante. Cuando sienta ofrendar, ofrende. Cuando sienta dar diezmo, del diezmo. Y cuando no sienta, pues no lo dé. Al cabo que la mayoría no lo siente. No, es una decisión, no es un sentimiento. Y quiero ir a la Biblia, que a veces encontramos palabras que son relativas a Dios, al ser divino, y hay otras que son relativas al ser humano. Algunas citas. Génesis 8:21. Quiero mencionar que el arrepentimiento es una decisión. Yo me he dado cuenta que muchas veces tenemos un concepto equivocado de algunos temas importantes que son relevantes. Como dije hace rato, la verdadera fe, la fe no fingida. Pablo le dice a Timoteo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, porque hay un amor que no es nacido de un corazón limpio. De la fe no fingida y de limpia conciencia. Hay gente que está viviendo una conciencia que se cauterizó y piensa que está juzgando correctamente. En algunas cosas es muy buena persona y en otras no, pero para con Dios, ¿qué es la conciencia? También el arrepentimiento es lamentar la falta cometida y buscar cómo enmendarla. Porque hay quienes tienen resentimiento y lloran por el pecado, por las decisiones malas, actos que cometieron malamente, y lloran, pero no es arrepentimiento. Está el caso de Saúl. Génesis, vamos a ir a unas citas. En el Génesis 8:21 dice que Dios dijo que no destruiría más esa tierra. En la versión griega, la palabra arrepentimiento, traducida al griego del arameo o del Antiguo Testamento, se usa para referirse al arrepentimiento divino. O sea, el arrepentimiento cuando dice que Dios se arrepintió, no al arrepentimiento humano. Es decir,